Bien. Bueno, ¿en qué año el Heraldo cambió de dueño y la administración pasó a ser de la familia Riva? El Heraldo fue una empresa, en el año 19, 1919 se funda como una empresa, de hecho, era un grupo de amigos que tenía una ideología, eran vallistas que querían escribir sobre lo de ellos y crean esa empresa que en realidad era un grupo de gente. En el año 21, que es cuando mi abuelo se une a ellos, Alberto Rivas González se une a ellos, le da forma empresarial, lo crea como una empresa. En la década del 60, por ahí, esa empresa pasa a ser una sociedad en comandita, era una forma de emitir acciones y era una especie de empresa colaborativa, la gente participaba por razones ideológicas y lo apoyaba. Y recién en el 60 se transforma en una sociedad anónima en la que participan la familia Riva, es decir, mi padre, que era el que estaba a cargo de todo eso, Alberto Rivaburri, y la familia que, bueno, después de a poco fuimos resolviendo las sociedades hasta que llegó a ser una empresa que hoy es propiedad de mi hijo, Andrés. Así que, 4 generaciones. ¿Cómo se seleccionan las noticias para el diario? Las noticias siempre fueron ahora es una época complicada para la noticia, ¿verdad? Es decir, la era digital ha traído una transformación muy drástica de la comunicación, la noticia y la opinión y todo lo demás. Es mucho más difícil. Yo dejé hace 15 años de seleccionar noticias y en ese momento la noticia era importante porque eran los medios reales de comunicación real. Es decir, no estábamos recién explorando la informática, recién se hablaba, yo llegué a tener una página web, hicimos en algún momento como prueba a ver qué pasaba, más como prueba, y de hecho eso no ha tenido una consolidación muy fuerte, ¿verdad? Hasta hoy, el día de hoy, las empresas, los diarios digitales son diarios que están en stand-by, no se sabe bien para qué la van a salir. Pero lo que ocurría en ese momento era que nosotros teníamos una agenda que tenía una serie de ítems ya previstos a priori. Acá abordábamos los temas de gobierno y de política, abordábamos los temas sociales, de la sociedad, en el sentido de la organización social, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, en fin, ahí hay una área importante. Después teníamos los sociales, que era la otra parte, la parte del chimento social, de los nacimientos, de los viajes, de los viajeros, de lo esto, lo otro. Sí, había un área que tenía mucha, en ese momento era muy importante porque la gente seguía muy de cerca las noticias de la vida cotidiana, éramos una comunidad mucho más próxima de lo que somos hoy. Hoy la realidad es que estos aparatos no son separados de esa eso es decir, yo siempre recuerdo que cuando trabajaba como periodista, yo salía a la calle y la gente me retaba si le salía con falta de ortografía, porque era una situación normal encontrarse con la gente que lo corregía a uno, incluso las maestras que lo corregían. Ahora ya es más difícil, porque ahora ya, como es todo en línea, nadie se cruza con nadie. Se cruzan en las redes, pero cada vez no se cruzan. y después de eso, bueno, vino. En ese tiempo teníamos un ranqueado de temas, evidentemente, por el interés cotidiano, pero teníamos sí una selección de temas porque sabíamos que había, bueno, el deporte. Yo nunca fui periodista deportivo ni tampoco tuve mucha afinidad con eso, pero el deporte era un capítulo grande de toda la actividad. De todos los deportes, en realidad teníamos una cobertura grande del deporte. Quiere decir que teníamos temas, órdenes temáticos, y un ranqueado de temas que tratábamos de que lo inmediato, lo más... lo caliente, como se llama, ¿verdad? La noticia caliente, la del día o la primicia, lo que fuera que tenía prioridad. Después, bueno, se cubrían otras cosas que no tenían tanta relevancia, pero también en esos órdenes. ¿Siempre han tenido la misma maquinaria? Y si no, ¿con qué se imprimían los diarios antes? Yo cuando era niño, en la década del 60, llegué al Heraldo y el Heraldo tenía un sistema de plomo, se paraba a mano. Es decir, se llamaba parar a mano. ¿Qué quería decir? Que había unas cajas de tipos móviles que se sacaban con el dedo y se iba formando la oración a mano, y eso daba como resultado
una plancha de texto que se armaba la página, ¿verdad? Se armaba sobre unas mesas de mármol, porque tenía que ser dura y golpear, porque para que quedaran todas niveladas. Así que se hacía eso y se ponía en una máquina que se llamaba rotoplana, que era una máquina que pasaba un rodillo y papel por arriba e iba impregnando la tinta de esos moldes, esos tipos moldes. Ese modo de imprimir es el original, es el de Gutenberg. Gutenberg empieza con una plancha que era es decir, una prensa, y de ahí viene el nombre prensa. Es decir, la prensa era el aparato que bajaban con una mano, así, hacía el contacto de la forma de plomo con el papel tintado, y ahí se contaminaba la hoja y salía blanco, como se dice ahora, negro sobre blanco. Eso era la prensa, y de ahí viene toda la herencia de lo que es la máquina, la prensa, y la prensa como medio. Viene de ahí. En ese tiempo era así, era casi te diría que era igual que el invento de Gutenberg. Después se compraron unas máquinas que se llamaban linotipos, que eran unas máquinas que hacían los textos en plomo, es decir, formaban la línea, y eran unas máquinas que tenían un crisol de plomo, echaban plomo y entonces formaban líneas de plomo, en fin, era una forma en caliente, se decía en ese momento, y por eso la jerga sigue siendo más o menos en caliente. Y se hacía eso. Eso requería muchísima mano de obra, enorme cantidad de mano de obra, porque había mucha gente trabajando, especialmente cuando se paraba a mano. Yo, siendo niño, entraba a la sala de tipografía y eran 10 tipógrafos, trabajando cada uno en su mesa, armando un diario de un día para otro. Después, cuando ya yo, a la mitad de mi proceso, aparece el offset, que es una transformación tecnológica muy moderna, que eran chapas de metal que se sensibilizaban como película fotográfica, se ponían en una máquina y se hacía la prensa, funcionaba ya no con tipos móviles, ya no con plomo, y eso se barrió todo, y ahí empezó a producirse una aceleración del proceso tecnológico que mejoraba los tiempos, mejoraba la calidad, mejoraba el aspecto estético, mejoraba muchas cosas, permitía la fotografía, que en aquel momento no teníamos, porque lo hacíamos con cliché, en unas máquinas de grabar cliché, una forma muy artesanal. Es decir, conozco todas las formas posibles, desde el diario pedal hasta este diario tecnológico que termina con este salto que significa la tecnología digital que elimina prácticamente. En este momento las impresiones son digitales, ya no hay casi impresión en formato tradicional. Las impresiones digitales salen de una máquina digital, se imprimen así, muchos de ellos. En el caso del Heraldo todavía se imprime en papel por su volumen, por su tiraje, y bueno, y por eso es que este es el proceso. Me tocó todo, transformé todo, trabajé con trabajadores del plomo y trabajé con trabajadores de la era moderna, que ya están en otras cosas y en otras formas de comunicación. Seguramente están haciendo podcast o cosas por el estilo. ¿Cuántos diarios se imprimían antes y cuántos se imprimen ahora? En la época la mejor época que yo vi, teníamos unos 3.000, 3.500, 4.000 diarios por día. Eso fue lo más. Ahora en este momento no sé porque no estoy cerca, pero no debe estar ni cerca de eso, ¿verdad? Es decir, el papel está desapareciendo, está lentamente desapareciendo. Y es un proceso de tiempo contado. Es decir, cuando yo dejé el diario en el año 20, y ahí empezó a hacer cargo mi hijo, yo me iba huyendo. Mi hijo se hizo cargo porque dijo, yo me hago cargo, pero en realidad ya estábamos en un proceso de transformación que hacía muy difícil. En ese momento el Heraldo tenía 22 empleados y hoy trabaja con 4. Y si tuvieras que resumir la historia del Heraldo en un titular, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que hay unas cosas que me parece que nos van a servir, que son los lemas del Heraldo. El Heraldo arranca como del vallismo a la democracia integral. Ese era su lema. Era el primero de todo, el más antiguo, era por Florida y las ideas del Partido Colorado, Universidad del Vallismo. Pero no me acuerdo bien exactamente, pero el que fue muchos años, que marcó desde la época de mi abuelo para acá, era por el vallismo y la democracia integral. ¿Qué quiere decir? Que había una ideología y un concepto filosófico que era la integridad de la democracia, es decir, que la democracia se aplicara en todos los órdenes de la vida.
Después, en un momento, hubo dos cambios. El primer momento fue mi padre, que tengamos en cuenta los tiempos históricos. Esto ocurre, con mi padre ocurre en vísperas de golpe de Estado, es decir, entramos en dictadura. Y en ese momento el Heraldo pierde ese vínculo político, pierde esa relación. Mi abuelo ya lo había transformado antes en un diario de sector político, dentro de un partido, pero no de sector, quiero decir, partidario. Pasamos del sector vallismo al partido, ¿verdad? Y mi abuelo lo había abierto, mi abuelo muere en el 67, mi padre se hace cargo, y ahí arranca una nueva era, que es la era de la apertura. Teníamos una situación de dictadura y entonces había un concepto, una idea de que el diario tiene que estar al servicio de la democracia en el sentido amplio, si estamos al servicio de la democracia integral, que fuera para todo y que todo el mundo participara. Y ahí el diario se abre, y me toca a mí, después a la salida de la dictadura, me toca a mí iniciar una nueva etapa, y ahí cuando yo asumo como director, ahí le cambiamos, le volvimos a cambiar el lema, y ahí pasa a ser por la defensa de la dignidad humana. Y ese creo que es la oración. Eso fue lo que me tocó y eso es lo que hice. Ese fue el toque, la impronta que le diste. Imponente. Ay, muchísimas gracias, qué emoción. Sí, tremendo. Creo que sí, que por lo que hemos leído es el que conserva. Es el que conserva. Así que más allá de la familia, es un legado personal también el suyo al medio de comunicación, ¿verdad? De la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad emocional. Ay, no, muchísimas gracias a usted. No solo nos recibe en su casa, sino que además nos comparte eso que es tan íntimo. De verdad que en nombre de Cata y sus compañeras, muchísimas gracias. Te lo llevo grabado. Te quedó la emoción y todo para mí.